Saludos y bienvenidos al capítulo 5 de Lejos de la Juventud, un spin-off de la plataforma Lejos de la Multitud. Mi nombre es Carlos Aliaga y estoy junto a mi amigo Rolly Rojas. Hola Charlie, ¿cómo estáis? Y bueno, en esta ocasión queríamos hablarles sobre algunos tópicos que se conectan con lo que hemos venido mencionando sobre la música, que para nosotros es muy importante, pero no es lo único que nos obsesiona, ¿cierto, Rolly? Sí, claro, como el cine, porque es lo que pensamos ver. Teníamos planificado ya conversar de películas, de los cómics, de lo que la música nos llevó a esas otras artes. Como la literatura también. Esa. Es que tú eres más bueno para leer que yo en realidad. Lo divertido es que cuando nos juntábamos de repente era como empezar a hablar de, oye, esta letra que es buena. Siempre nos han interesado las letras de las canciones, de dónde vienen esas referencias. Entonces uno se ponía a investigar, 1984, claro, George Orwell. Recién estábamos tratando de descubrir cuándo llegó a nuestras vidas Eduardo Galeano y sí, la verdad es que no recuerdo. Porque no fue con los Cadillac, tenemos que decirlo. Fue mucho antes. Pero no, sí, pues no tenemos idea de cómo llegó Galeano, pero llegó Galeano a nuestras vidas. Y de repente también, por ejemplo, en la literatura, bueno, como yo he dicho, a mí me interesa el cine terror, el policial, la ciencia ficción, y eso también de repente te ayudaba a entender, esta canción habla sobre este libro, este autor, no sé, Philip K. Dick, que es como The Blade Runner y cosas así. Pero yo recuerdo, ¿te acordás como antes costaba encontrar las películas porque las grabábamos, había que ir al videoclub y toda la cosa? Pero hubo un momento en que teníamos Suburbia, la rebelión de los punks. Correcto. Y también era el DJ que Pump Up the Volume. Suban el volumen. Con Christian Slater. Peliculón, así. Esa, me acuerdo uno de nuestros amigos la tenían grabada en VHS y nos juntábamos así todo el piño, así, la manga, y los juntábamos tomando chela y era como fin de semana tras fin de semana repetiendo la película. De hecho, justamente esa película yo creo que a mí me inspiró y creo que a ti también, y eso lo vamos a hablar en otro momento, sí. Hacer shows de radio piratas. Bueno, sí. Algunos tuvimos más suerte que otros en su momento, claro. Pero es interesante porque una forma creativa te llevaba a otra y te llevaba a descubrir otra cuestión. También estábamos conversando de las bandas sonoras y lo importante que era cuando uno descubría bandas a través de las canciones que venían, por ejemplo, en Asesinos por Naturaleza. A mí Asesinos por Naturaleza fue como la primera película que tenía como toda la música era perfecta, como que no era como un par de canciones en el soundtrack. Y la película era buena, ¿no? Como sí. Judgment Night, que tenía una banda sonora excelente y no recuerdo nada de la trama. Creo que la vi una sola vez, así como... Pero también y la vimos en VHS. Pero Asesinos por Naturaleza fue en el cine, y eso yo recuerdo porque fuimos como... Te encontrás con gente que eran como de la escena que estaban viendo la película. De hecho, yo venía saliendo de mi función y venía entrando Charlie con el tono con otro amigo a la otra función. Entonces era como evidentemente ahí era como que la música te llevaba a ver esa película. Y también, bueno, en términos de literatura, uno de repente acá lo que te obligaban a leer en el colegio eran cosas muy fome. Entonces sí. Ir descubriendo cosas como... yo sé que a ti no te gusta, pero bueno, tanto la literatura fantástica como H.P. Lovecraft y otras cosas, uno igual se empezaba como a meter en esos mundos que nuestros amigos metaleros, bueno, eran más, ¿cómo decirlo? Eran más asiduos. Yo leí Fundación, Segunda Fundación y la otra. Me cagaste. No, pero tú recordás mucho. Asimov yo lo he intentado sí. y no he podido. Yo soy más de Ray Bradbury. Oye, pero yo recuerdo que tú tenías datos sobre la banda sonora de Asesinos por Naturaleza, que era no solo venía, aparte de Nine Inch Nails, Trent Reznor, venía también Lart o algo venía, así. Verdad que venía Take the Power Back de Rage Against the Machine, venía L7 Shitless, creo que era la primera canción que venía en la película, venía, y eso era interesante porque como Trent Reznor fue el que creó, el que organizó, hizo la curatoría para la banda sonora, él sacó temas de cosas que uno en ese momento ignoraba, como Ring of Fire, de Johnny Cash, claro. Y eso te permitía entrar a otras formas que son como muy interesantes, sí. Porque de repente también el cine te permite de repente, por ejemplo, estaba pensando en Kubrick y Kubrick te ayudaba a descubrir música clásica. A algunos les gusta, claro, a algunos no les gusta. Sí. Yo por él llegué a Bela Bartok y Ligeti. Bueno, un amigo me explicó, mira, esta música que viene en El Resplandor, que a ti te gusta tanto. Y así uno se iba armando. Siempre hemos ocupado la idea del puzzle, pero siempre habían amigos que tenían más cosas que uno. A mí Johnny Cash fue como que por naturaleza me volvió a sonar el nombre de Johnny Cash. Dije, ya, a ver si Reznor lo pesca, habrá que pescarlo. Porque, y pucha, que resultó, igual me gusta mucho Johnny Cash. Y con la película esa Henry and June, no, ¿cómo se llama la película de Johnny Cash? ¿Cuál? La película de... los nombres de los dos. Johnny and June. Creo. Por favor, si nos equivocamos, no, porque estamos sacando todo de si nos equivocamos, no importa. No, y eso estaba pensando también. Y esa película también la disfruté mucho por ser una película también musical, pues, y ahí me di cuenta que los biopics me gustan mucho también.
¿cachai? Como el de... Ah, claro, claro. Y bueno, lo que tú hablabas también, por ejemplo, de la película Suburbia, La Rebelión de los Punks, y hay tantas otras, bueno, podrían dar para un montón de temas y especiales, pero también, por ejemplo, yo me acuerdo, y esto me ha resonado mucho en estos tiempos distópicos que vivimos, Sí. que es como los cómics y todas esas cosas. Hay algunos cómics, por ejemplo, hay uno que no es muy conocido acá en Chile, que se llama Rancerox, ¿Ya? que es futurista y que lo menciona Cortatu en una canción. De ahí voy a Mira, buscar el nombre, perfecto. pero me acuerdo de esas revistas como Trauco, como Bandido. muchas gracias. Y desde España llegaban otras que se llamaban Creepy, que a mí me interesaban por lo fantástico y terrorífico. Entonces, era como que una puerta te permitía entrar a otro universo y a otro universo, y después en algún momento volvías a donde partías. Sí. A mí me sorprende mucho eso de que de repente veo tanta gente que ama a Stephen King ahora, o a los Ramones, The Ramones, como se debería decir, y en su momento se reían de nosotros. Eso pasó siempre. No, pero que tú me llevaste, igual Charlie, como lo hemos dicho en otros capítulos, igual nos llevó a algunos amigos a conocer cosas que no cachábamos, pues, como Stephen King, por ejemplo, fue otro elemento más que Charlie aportó en nuestras vidas. Pues, ¿cachai? Bacán. Oye, y en tu casa fue la primera vez que leí una revista Cerdos y Peces. Sí. Y eso también me permitió entender de que el periodismo podía ser contracultural, Esa y revista. lo que conversamos de la bicicleta, bueno, de las otras publicaciones que ya hemos mencionado. Ese número fue un número que lo tuve durante años, y para poder ver otros números de Cerdo y Peces pasaron años. Bueno, ahora todos esos números están digitalizados. Sí. Ahí les vamos a dejar el link. Sé que siempre prometemos links, se los vamos a dejar todos. Y también, por favor, les pedimos que sigan nuestras redes sociales, que se suscriban a nuestro show y que estén atentos, porque tenemos un montón de información que les queremos ir dando más allá de esta plataforma. Muchas gracias por haber visto este capítulo y será hasta la próxima. Chao, nos vemos.